Buenas tardes, somos el equipo número 1 del grupo 4B5 y vamos a presentar nuestro reporte de la práctica número 2, Circuito RL. Mi nombre es Leonardo Guillén. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rogelio Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos González. Ok, como primer punto tenemos confirmar experimentalmente el valor de la impedancia dentro de un circuito RL. Después tenemos que verificar la relación existente entre tensión y una fuente de corriente y sus elementos pasivos. También tenemos que determinar el desplazamiento de ondas de elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. Y por último tenemos que realizar la medición de corriente dentro del circuito eléctrico y de igual forma calcularla analíticamente. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestra práctica van a ser un multímetro digital de preferencia, también un resistor cerámico de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, así como con sus respectivas puntas caimán. También vamos a necesitar de un transformador de 127 a 24 volts, un inductor de 125 microhenrios y por último vamos a necesitar cables caimán y una clavija para poder conectar nuestro circuito. Impedancia en un circuito RL. Mientras que la ley de Ohm se aplica directamente a las resistencias en circuitos de corriente alterna o corriente directa, la forma de relación entre el voltaje y la corriente de los circuitos en corriente alterna, en general, se modifica de la siguiente forma. La impedancia la determinaremos con la letra Z. Entonces, siguiendo la ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. En una resistencia pura donde Z es igual a R, se preserva la forma de la ley de Ohm para un circuito de corriente directa. Puesto que la fase afecta a la impedancia y puesto que las contribuciones de los condensadores e inductancias difieren en la fase de los componentes resistivos en 90 grados, se usa un proceso como suma vectorial, en fasores, para desarrollar expresiones para la impedancia. Es más generalizado este método de la impedancia compleja. Una forma de visualizar el comportamiento del circuito de LDR es mediante un diagrama de fasor que se muestra en la siguiente ilustración. Se muestra el diagrama del fasor a una frecuencia donde la reactancia inductiva es mayor que la resistencia capacitiva. Esto ocurría en una frecuencia superior a la frecuencia de la resonancia. La impedancia en un circuito de corriente alterna en el cual se encuentran conectados resistencias, inductores y capacitores, surge una oposición al paso de dicha corriente eléctrica llamada impedancia. Naturalmente la resistencia genera oposición a la corriente, pero el inductor y el capacitor en cierta forma generan un porcentaje de dicha oposición al paso de la corriente. Es por eso que se toma en cuenta igual, se mide esta impedancia en ohmios, mientras que los inductores o bobinas son elementos pasivos lineales que pueden llegar a almacenar y liberar energía. Estos están regidos bajo las fuerzas electromagnéticas. Este tema ya lo habíamos visto y de hecho ya habíamos hecho un video acerca de la inductancia que prácticamente está relacionado con los inductores. La inductancia es directamente proporcional al número de espiras que tenga el cierto inductor. El número de espiras, el diámetro y qué tan largo es. También se tiene que considerar qué es lo que lleva en el medio. En este caso aquí podemos ver núcleos de aire, núcleo de ferrita, núcleo de hierro y autoajustable. En un momento estaré explicando mejor y detalladamente cómo es que funciona cada uno de estos inductores. Bueno, en el caso del núcleo de aire, simplemente queda conformado con un hueco en medio y está basado simplemente en la rigidez con la cual se hizo la inductancia. Mientras que el núcleo de hierro tiene mayor permeabilidad, que va de 10 a 100, perdón. Lo que quiere decir es que tiene mayor
Inductancia. Este tipo de inductores con núcleo de hierro normalmente se usan en fuentes de alimentación y en amplificadores de audio. Para la representación fasorial y sinusoidal de un circuito con inductor en una gráfica es necesario tener primeramente lo que es el circuito, el cual va a estar conformado por una fuente de corriente alterna, una resistencia y un inductor. Para poder explicar la gráfica es necesario saber qué es lo que pasa de este lado. La corriente va a encontrar cierta dificultad para pasar a través de la bobina, la cual va a generar un decrecimiento de la señal, por lo que va a generar un desfasamiento entre sus ondas, como se muestra en esta gráfica, en la cual podemos ver dos señales, una de color rojo, la cual va a representar la señal de la tensión, y una de color azul, la cual va a representar la señal de la corriente. Como se puede observar, hay un ángulo de desfasamiento de 90 grados o equivalente a 2pi respecto a las de la señal de corriente frente a la señal de la tensión. ¿Esto por qué? Por el decrecimiento que generó la bobina con la corriente. Bueno, para el procedimiento de esta práctica vamos a tener ciertos puntos. El primero de ellos vamos a ensamblar el circuito que nos muestra la figura para poder empezar a realizar nuestra práctica. En segunda instancia, obtendremos analíticamente el valor de la impedancia total, corriente total, tensión del resistor, tensión del inductor y anotarlo en la tabla 1. Consideraremos el valor resistivo del inductor. 3. Obtendremos experimentalmente, utilizando un multímetro, el valor de la corriente total, de la tensión del resistor, tensión del inductor y anotarlo en la tabla 2. Determinaremos la tensión total, tensión del resistor y tensión del inductor utilizando el osciloscopio en valores RMS y anotando los resultados en la tabla número 3. Determinaremos el ángulo de desfasamiento de las tensiones del resistor e inductor respecto a la tensión de PS, anotando los resultados en la tabla número 4. Gracias a los datos proporcionados de resistencia, inductancia y capacitancia, con base a las fórmulas en el salón, podemos obtener los datos que se nos solicitan en las siguientes tablas. En esta práctica podemos observar los resultados obtenidos mediante los métodos analíticos y mediante los métodos experimentales. Y como se puede observar, en este valor habría un pequeño desfase. Si lo viéramos mediante ondas, podríamos observar que hay un pequeño desfase respecto a las otras. Estas dos van a la par, sin embargo, la del inductor tiene un poco de diferencia. Aquí podemos ver los valores del circuito experimental, las mediciones que obtuvimos mediante la ayuda del osciloscopio y el ángulo de desfase, que ese igual lo obtuvimos de manera práctica, experimental. De manera experimental y de manera Como conclusión de esta práctica puedo decir que nos ayudó a comprender mejor la conexión de un circuito básico RL, el cual está conformado por una resistencia, inductor y una fuente de alimentación, que en este caso también ocupamos un transformador. También de que es necesario conocer el funcionamiento de cada uno de nuestros elementos para poder analizarlos y hacer nuestros circuitos. También observamos su representación gráfica mediante el osciloscopio, observando sus señales y valores como pico pico, RMS o el ángulo de desfasamiento entre estas señales. También calculamos de manera analítica algunos de estos valores. Entonces yo creo que sí es importante aprender a analizar más que nada lo que es un circuito.
Bien, como conclusión yo puedo compartirles que, bueno, aprendimos a realizar la medición de corriente eléctrica en el y lo comprobamos ya sea en su manera experimental y en su forma analítica. Determinamos el desfasamiento de las ondas en los elementos pasivos, en este caso el inductor. Pudimos ver cómo se comportaba respecto con la fuente de alimentación. Verificamos la relación en tensión existentes en cada punto de nuestro circuito RL y verificamos que nuestras fórmulas estuvieran correctas realmente. O sea, se tomaron los puntos experimentales y también los analíticos, los teóricos, y confirmamos experimentalmente como tal el valor de la impedancia en el circuito RL. Como conclusión en esta práctica 2 podríamos definir que corroboramos los datos que ya habíamos visto en clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que pudimos ver que hay un desfasamiento en el inductor. Al ser el inductor un elemento pasivo en el circuito, lo que produce es de que la onda tenga un ángulo de desfase, que quiere decir que en este caso los inductores tienen un ángulo anterior, mientras que los capacitores tienden a adelantarse, y esto lo pudimos corroborar mediante esta práctica y mediante una forma teórica y experimental, llenando así las tablas que se nos pidieron que hiciéramos, y pudimos corroborar que tanto los datos experimentales como los datos que obtuvimos en la práctica, pues realmente no hay un gran rango de variación de resultados, por lo que podríamos concluir que se llegó al método que queríamos con la práctica, la cual era demostrar que realmente tanto lo teórico como lo práctico en un circuito de inductor en serie, tomando en cuenta la resistencia y la inductancia, corresponde, a lo mencionado.